¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los atletas se cuidan para mantenerse en forma. Tratan de conocer las reglas para competir según las reglas y no ser descalificados. Imagínense, hay atletas que entrenan por años para luego ser descalificados en la carrera cuando llegan a los Juegos Olímpicos. Después de tanto entrenamiento, ellos tienen que conocer las reglas para poder competir y no ser descalificados. Pues Pablo por eso habla en el texto que yo les hacía referencia ayer, en 1 Corintios capítulo 9, de cómo Pablo quería correr de tal manera que tuviera el premio. Él no quería correr a la aventura, él quería correr según lo que se exige de un corredor. ¿Y cuáles son los requisitos que el autor menciona aquí? Bueno, debemos despojarnos de todo peso. Vemos cómo los corredores tratan de no ir con zapatacones a correr. Con zapatos incómodos para correr, con ropas que se les enreden para correr. El corredor se despoja de aquello que pueda ser un impedimento, de todo peso, y luego dice, y del pecado que nos asedia. De forma que nosotros empezamos a ver que hay una diferencia entre lo que es despojarnos del pecado y despojarnos de todo peso. Hay cosas que son pecaminosas, y esas son obviamente hay que dejarlas. Todo pecado debe ser enemigo nuestro. Dios aborrece el pecado, nosotros también. Pero somos exhortados a quitarnos eso. Hay pecados, dice las Américas, que son pecados que fácilmente se nos enredan. Y hay algunos que se te enredarán a ti, otros que se enredarán a otra persona, pero el pecado fácilmente nos impide correr bien. Bueno, debemos estar enfocados en que nuestra lucha es contra el pecado. Pero también hay otras cosas que no son abiertamente pecaminosas, que es lo que el autor llama peso. Despojémonos de todo peso. Y ahí entra lo que es la autonegación en la vida cristiana, tal como nuestro Señor nos mostró en los evangelios, de cómo debemos negarnos a nosotros mismos. Podemos practicar la autonegación nosotros no usando nuestra libertad cristiana para aquello que va en detrimento de nuestra vida cristiana. Hay cosas que no edifican, hay cosas que no convienen. De hecho, hay prácticas de las que se abstienen los atletas porque eso les afecta en el desempeño, no porque lo que hagan es bueno o malo. Dejan de comer cosas, están dispuestos a dejar de comer cosas con tal de poder estar preparados para la práctica que ellos hacen. Pero nosotros en la vida cristiana lo que está diciendo es, también debemos estar dispuestos a negarnos cosas si eso nos va a ayudar a correr bien en pos de la santidad. ¿Qué cosas pudieran estarte afectando? Que tú tienes plena libertad de hacerlas. Pero ¿qué cosas te pudieran estar afectando para no ser un mejor cristiano? Para no ser un cristiano más útil en tu familia, más útil en tu iglesia. Para no estar más dedicado al Señor. Quizás sea el poner el reloj despertador un tiempo antes de lo que ahora mismo lo está. Quizás sea salir del trabajo a un tiempo más prudente porque tú estás simplemente haciendo horas extras porque quieres un poco más de dinero cuando sabes que tu familia te necesita. Pudiera ser. ¿Qué cosas pues tú te niegas con tal de procurar ser más eficaz en el reino de Dios? Dice un autor, el corredor cristiano debe deshacerse aún de cosas inocentes que retarden su marcha, de todo aquello que no le ayude o le cause impedimento. Es corriendo que él aprende cuáles son estas cosas. Mientras está detenido no siente que estas cosas le molesten y le estorben. Y con la experiencia el corredor se da cuenta de qué cosas nos afectan, cuál zapatilla me conviene, cuál zapatilla no me conviene. ¿Qué tipo de ropa puedo usar? ¿Qué tipo de ropa no usar? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no comer? ¿A qué hora debo de comer antes de la carrera? Todas estas son decisiones que el corredor tiene que tomar y nosotros en la vida cristiana por igual. Si tú simplemente vives el día, cada día,
sin pensar en cómo ser mejor atleta para Cristo, entonces tú no vas a ser un atleta excelente para la gloria de Dios. Cristo quiere que tú corras bien, que es la exhortación que el apóstol Pablo da en 1 Corintios también.